Las formas de pensar son muy diferentes. Mira, si nosotros leemos el libro de los Proverbios, cuando dice, si tu hijo te rezonga, mátalo. ¿Me oíste? Todos los hijos ya nos hubiéramos muerto. Pues, No hubiéramos papás. Y es que en la mentalidad patriarcal, creo que lo dije en la homilía del domingo pasado, en la mentalidad patriarcal de aquella cultura y de aquella época, el padre de familia tenía derecho incluso sobre la vida de sus hijos. Él podía disponer de la vida de sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Abraham, Dios le manda matar a Isaac? Es que en la cultura de aquel entonces, el padre es dueño de la vida de sus hijos. Si el padre decide la muerte, no se puede objetar. Y está también en el libro de los jueces. ¿Quién era este? Jefté, que dijo: Señor, si me concedes el triunfo en la batalla, prometo sacrificarte al primero que salga a recibirme de regreso. Y salió su hija. Ay, mi hija de mi desgracia, le dijo. ¿Y qué le dijo la hija? Le dice: Padre, tienes que cumplir. Nada más dame un mes para irme con mis amigas al cerro a llorar mi doncellez. Y volvió dentro de un mes y dijo: papá, pues cumple tu promesa. Y la mató. Las costumbres de esos tiempos. Exacto. Ahorita con toda la cosa de los derechos de los niños y de los derechos de los adolescentes. Uy, no, o sea, cállate, ¿no? Si ya ahora le pegan los hijos a los papás. En algunos lugares. Aquí no. Ya los hijos regañan a los papás y los demandan y les echan a la policía y te voy a denunciar con derechos humanos. ¿Me explico? Fíjense, esa es una manera de pensar muy diferente, muy diferente. Ahora, por ejemplo, con toda la liberación femenina y los derechos de la mujer y demás, qué esperanzas, ¿no? Comprender el lenguaje bíblico. Y ahorita dicen: es que Pablo era misógino, porque dice que en las asambleas las mujeres no deben hablar, que la mujer se calle. Así dice San Pablo, ¿eh? Pero también eran las costumbres. O dice: porque por encima de la mujer está el hombre, porque fue creada la mujer a partir del hombre y no el hombre a partir de la mujer. Bueno, es una interpretación que Pablo hace y que no deja de ser revelación, ¿eh? Pero es una interpretación que Pablo hace con el modo de pensar de su tiempo. Son dificultades, ¿sí o no? ¿Qué otras dificultades? ¿En Oriente? Esas son dificultades que encontramos al momento de leer la Biblia. Diversidad de lenguaje, diversidad de cultura, diversidad de pensamientos, diversidad de ambientes. A veces, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en una región con un clima muy distinto, pues a veces incluso imaginarnos el desierto nos cuesta trabajo, y a veces se utilizan imágenes en la Biblia que nos cuesta trabajo comprender. Por ejemplo, el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel, para denunciarles la idolatría, les dice: ustedes me cambiaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron aljibes, pozos agrietados. Ponte a pensar en un lugar donde el pozo del aljibe es una palabra árabe, donde del pozo depende la supervivencia de un pueblo, de una ciudad. Aquí nosotros vivimos en un ambiente en el que llueve y más o menos casi donde escarbes que hayas agua. O de las ciudades aquí en nuestra región se construían donde había ríos, ¿no? Porque había muchos ríos. Allá no hay. Allá si descubres un pozo, lo cuidan, porque de ese pozo depende la supervivencia de toda una comunidad. Entonces, imagínate lo que quiere decir el lenguaje.
Imagínate que tú te encuentras en el desierto, que es una fuente de agua viva. Una fuente de agua viva es lo que nosotros podemos conocer como un venero. ¿Qué es un venero? Que nace en el agua. Un brote de agua constante, ¿me explico? El hecho de, se refiere a agua viva porque está constantemente en movimiento, por eso le llaman fuente, porque brota de agua viva. Entonces, ¿qué les está diciendo Dios? Me cambiaron a mí, que yo podía saciar permanentemente su sed, sus necesidades, y se hicieron pozos agrietados. ¿Un pozo agrietado de qué sirve? Un pozo agrietado es la muerte en el desierto. Ustedes me cambiaron a mí, que soy la vida, y se fueron por la muerte. Pero el lenguaje a nosotros, ese modo de expresarse no nos es tan familiar. Hay que entender a un pueblo del desierto para poder entender este lenguaje. Entre nosotros, por ejemplo, tampoco se utiliza mucho el pastoreo. Hay que entender a un pueblo que ha vivido del pastoreo durante siglos para comprender entonces lo que significa dejar 99 ovejas para buscar una. Hay que estar en el contexto. Entre nosotros no se cultiva la vid, al menos entre nosotros del occidente de México no se cultiva la vid. En México creo que nada más se cultiva en Baja California. El resto del país no. Y en el sur tampoco, hasta Chile. ¿O qué tal el tequila? Pero el problema es que cuando nosotros escuchamos la parábola, por ejemplo, de los sarmientos y la vid, ocupamos de una explicación extra. Nosotros diríamos, o sea, si el Evangelio se hubiera escrito aquí, el Señor diría, yo soy la penca y ustedes son los picos. Nadie puede vivir separado de mí. ¿Sí o no? Yo soy el tallo, ustedes son la mazorca. Por querer utilizar, ¿no? Un ejemplo. El lugar en donde se está viviendo es de la forma en que están hablando. Exacto, el ambiente. Jesucristo habló de lo que él veía alrededor de él. La última cena que se acostumbraba que las mesas tenían siempre vino o agua, y entonces también por eso Jesús escoge las especies del pan y del vino, porque también eso era lo que Los elementos comunes. Por ejemplo, para nosotros mexicanos, ¿qué es más común en la mesa, en la comida? ¿El pan o la tortilla? La tortilla. Muy probablemente si Cristo se hubiera encarnado en nuestro contexto, pues hubiera dicho, yo soy la tortilla de la vida. sí. ¿Me explico? Estas son las dificultades que nos encontramos nosotros al comenzar a leer la Biblia. ¿Cómo podemos subsanar estas dificultades? No siempre lo traen todo. Es necesario adentrarnos en el mundo de la Biblia, meternos en el contexto de la Biblia. Y hay otra cosa que también nos cuesta mucho trabajo entender: la religión. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Hay muchos aspectos de la religión judía que a nosotros nos puede costar trabajo comprender, que es necesario también, por ejemplo, el lugar que ocupaba para ellos la ley de Moisés, o sea, el máximo lugar, por citar un ejemplo. Entonces, son dificultades a las que vamos a ir respondiendo poco a poco. Para poder hablar, primero, para poder entrar en la Biblia, es necesario ponernos en el contexto de la Biblia. Ahora, no quiere decir que la Biblia esté atrapada en un lenguaje, en una cultura y en un contexto. Porque la Biblia contiene una palabra que es viva, es universal y es eterna. El mensaje de salvación contenido y la revelación contenida en la Sagrada Escritura no pierde vigencia. Claro que la palabra de Dios necesita ser actualizada,
¿Qué es lo que actualiza la palabra de Dios? La predicación. ¿Qué es la predicación? Una cosa es la lectura de la palabra de Dios. Yo puedo tomar mi Biblia y ponerme a leer el libro de los Proverbios. Hijo mío, no olvides mi instrucción. Guarda en tu memoria mis mandamientos.